Entre las formas de la violencia existe lo que los filósofos y pensadores sociales llaman la violencia vertical, que es un estado de violencia permanente, aunque no se manifiesta a veces en forma directa. Por eso se dice que es una violencia latente, una violencia que está en forma constante, pero sin hacer presencia directa. Nace del abuso y de la explotación. Es un poco lo que se ha dicho que es la violencia estructural, la que está presente dentro de las formas y modelos económicos, políticos y sociales de una sociedad o de una cultura. Concretamente es la violencia que ejercen los poderosos sobre los pobres y los tiranos o gobiernos tiránicos sobre los gobernados, imponiendo por lo general esfuerzos desmedidos, pésimos salarios, impuestos desmedidos, o sencillamente excluyendo a muchos sectores de la población o a muchas personas de los bienes básicos, tanto económicos como culturales y sociales, de un país. Frente a esta violencia vertical, llamada también violencia de las estructuras o violencia de la realidad sociopolítica de un país, los trabajadores, los asalariados, las personas que están en una situación de mayor indefensión, si se unen, se disciplinan y organizan, cuentan con un arma muy poderosa que no debe ser usada y abusada, sino que debe ser empleada criteriosamente y en los momentos en que ya es inevitable de que sea necesaria la acción de los hombres. Concretamente, esa arma poderosa con la que cuentan los hombres, o los trabajadores en este caso, es la huelga no violenta, que debe apoyarse siempre en exigencias legítimas, en pureza de medios, en respeto a las personas, a su dignidad y decoro, a los bienes y propiedades, y en la no cooperación con las leyes injustas. La huelga no violenta nunca es una huelga salvaje, nunca es una huelga abusiva, nunca es una huelga que quiere obtener provechos y por lo tanto, cuando se siente poderoso el trabajador a través de la huelga, soborna o chantajea al empresario, al patrón o al gobernante. No, la huelga no violenta es una huelga basada en el principio fundamental de la honestidad. Es decir, cuando mis deberes yo los estoy cumpliendo correctamente, pero no se cumplen los derechos que me corresponden, por más que he peticionado y he exigido por las formas del diálogo y a través de los medios que me permite la sociedad, entonces, como último recurso, se apela o se busca otro procedimiento que en este caso es la huelga no violenta. Una huelga que se diferencia de las huelgas violentas en que jamás es desafiante, no es abusiva y siempre está tratando de conseguir aquello que sea justo, que beneficie a las dos partes y que se acerque a la mayor igualdad posible según las circunstancias. Es decir, se reconoce que muchas veces los beneficios se pueden obtener aunque no sean los beneficios perfectos, pero teniendo en cuenta circunstancias y realidad socioeconómica del país, el partidario de la huelga no violenta siempre es razonable. Por eso se dice que la justicia en este sentido para el trabajador y para la persona que está en conflicto con el trabajador en este caso, decimos la justicia es aquello que más se acerca al beneficio de ambos, que más se acerca a una situación razonable y beneficiosa. Por supuesto, el ideal de la igualdad y de la justicia como estados perfectos siempre están presentes, pero hay que tener en cuenta que las circunstancias a veces no lo permiten. Lo que sí se puede y se debe hacer es intentar aproximarse en todo lo posible y al máximo de lo que las circunstancias permitan para llegar entonces al reconocimiento de esos derechos legítimos de los trabajadores. Pero hay que rescatar y destacar que la huelga no violenta jamás daña personas, ni bienes, ni propiedades. Y es una no cooperación que está dispuesta a colaborar y a dialogar cuando ambas partes intentan la aproximación y la solución del problema. El pueblo, dice por allí un pensador, es formidable con solo cruzarse de brazos. Esto debe aprender el no violento, que la fuerza de la acción no violenta no solamente está en el número, está sobre todo en la cantidad de personas por un lado y por otro lado en la calidad de esas personas, en los principios morales que están empleando para su acción no violenta. Por eso se dice que a las fuerzas de las armas y la represión, los trabajadores deben oponer siempre la fuerza del alma, la rectitud de la causa por la que se lucha y las virtudes
que ponen en ejercicio en esa lucha. Es una huelga que tiene todas las características de la legitimidad y además, tarde o temprano, termina por imponer su autoridad moral incluso, porque se hace con rectitud, con justicia, con respeto y con buena disposición hacia el otro. Se dice que la huelga no violenta es una forma de acción que lucha, que confronta con el adversario o el enemigo circunstancial, pero que al mismo tiempo que lucha sabe que al enemigo se lo honra, se lo respeta y se lo corrige, combatiéndolo sin armas, sin prepotencia y sin agresividad, pero con fuerza, con dignidad, con verdad y con justicia. El no violento, que se considera como tal, que adoptó la no violencia como principio de conducta, no permanece indiferente a las injusticias, a los desbordes, a las amenazas, a las mentiras y a los escándalos que puede haber en una sociedad, mucho menos a las crueldades y a la insolencia de los fuertes, y tampoco permanece indiferente frente al sufrimiento y el padecimiento de los pueblos y de los distintos grupos sociales. El no violento, que adoptó la no violencia como principio, se reserva para intervenir en la acción no violenta cada vez que lo crea su deber y pueda hacerlo. Es decir, que de todas las actitudes posibles, el no violento no es no violento por indiferencia o porque no se mete, es no violento por actitud, es no violento por la forma en que va a combatir. Pero de ninguna manera es indiferente frente a la injusticia. Siempre está dispuesto a intervenir y actuar. Eso sí, el no violento actúa sin ilusiones y sin apasionamientos, pero también sin descuido ni cobardía. Algo muy importante en la acción no violenta, que es el control del miedo. Uno no puede ser un auténtico no violento si tiene miedo o es manejado por el miedo. Si uno consigue controlar su miedo y afronta la circunstancia y está dispuesto a arriesgar incluso su existencia en la acción, es verdaderamente un no violento. Por eso Gandhi solía decir que entre un violento y un cobarde él prefería un violento, aunque colocaba siempre por arriba del violento al no violento valiente, que a criterio de Gandhi es completamente superior a todas las otras formas de conducta y de acción. El no violento trata, usando los medios morales y legales presentes en la sociedad, de cortar los caminos a los que son violentos, a los explotadores y abusadores de todo tipo, a los incapaces, a los deshonestos y, por supuesto, a los asesinos de cualquier signo que sean. El no violento es un hombre de acción. El no violento es un custodio de la justicia y de la rectitud. Así que cuando cree que las circunstancias lo exigen, actúa. Pero sin apasionamiento, sin agresividad, sin insolencia, sin armas y, por supuesto, sin agresividad física. Puesto que el no violento es un combatiente moral, es un héroe moral, debe rechazar la mentira y la deshonestidad, que son las primeras grandes tentaciones en la acción social. Por eso no va a apoyar, no va a afirmar, no va a publicar en modo alguno una sola frase que en su opinión esté deformando la verdad y le dé lugar a la mentira. Ni en la conversación privada, ni públicamente, ni mediante declaración escrita, ni como propagandista, maestro o educador, ni desempeñando un papel laboral o artístico o cultural, va a acompañar o va a transmitir un solo pensamiento falso. Jamás se va a permitir decir una sola verdad que esté deformada y que sirva en realidad para fines que son injustos y deshonestos. No va a permitir que contra sus deseos y voluntad se le haga decir lo que no dijo y lo que no quiere decir, o apoyar lo que está rechazando. Dejará inmediatamente el no violento principista la reunión, la sesión, la conferencia y el espectáculo cuando escuche allí graves mentiras o cuando se estén allí empleando justificaciones de la barbarie o se esté prácticamente explicitando una propaganda desvergonzada e incorrecta. Inmediatamente el no violento se retira, no coopera con el mal. Esto es importantísimo para tener en cuenta. Puede suceder que un no violento a lo mejor no participe de la acción concreta, de la huelga, de la lucha, pero su primer paso en tanto que no violento es no cooperar con la mentira, no cooperar con la deshonestidad,
no cooperar con el mal, apartarse, no darle ni apoyo intelectual, ni verbal, ni voluntario a lo que considera incorrecto. Para ser no violento dijimos que tiene que existir un conflicto, si no, no se sabe si soy violento o no violento, porque puedo yo declararme pacifista, pero tengo que ver si realmente lo soy cuando las circunstancias de injusticia y de atropello me hacen ver hasta dónde soy capaz de controlar la violencia, el odio o el rechazo que eso puede originarme. Por eso, siempre que hay un conflicto, el no violento se tiene que preguntar cuál es la parte de culpa que pueda tener en ese conflicto. Primero lo enfrenta al conflicto, pero no se considera con toda la razón y toda la verdad. Analiza qué parte de responsabilidad puede llegar a tener frente a ese conflicto. Si descubre alguna culpabilidad o responsabilidad, en vez de proceder como el enemigo, o como hace la mayoría que encubre la parte de error que tiene y lo niega, debe confesar públicamente su responsabilidad en el asunto. Debe presentarse explícitamente y decir: yo tengo que ver en esto, porque he cometido estos errores. Me asiste la razón acá, y me he equivocado acá y estoy dispuesto a corregirlo. Porque ¿qué pasa? Si yo comienzo a hacer lo mismo que hace el opositor, es decir, acusarlo a él, pero librarme de toda responsabilidad en el conflicto, va a suceder lo siguiente, que a quien estoy acusando inmediatamente me va a replicar con injurias y nuevas acusaciones, que eso lo vemos. Cuando hay dos bandos discutiendo, por lo general, ninguno de los dos está dispuesto a reconocer la parte de culpabilidad que tiene. Pero cuando nos acusamos a nosotros mismos, desarmamos al opositor. Queda desconcertado, no esperaba eso. Entonces él también, por lo general, escucha y es capaz a veces incluso de confesar su parte de error. Por eso, para no dañar la nobleza de mi causa, no debo proceder igual a lo que acuso. Si acuso al otro de violento y de mentiroso y de deshonesto, debo evitar a toda costa ser violento, astuto y ofender al otro. Ningún ejercicio moral es más difícil que este, porque tengo que controlar mi agresividad, mi deseo de imponerme, mi voluntad de dominio. En la no violencia no hay victoria contra el enemigo si no me combato primero a mí mismo y me venzo a mí mismo. Es una disciplina moral muy difícil que comienza con la autocrítica, la autoobservación, el espiar mis pensamientos, mis actitudes, mis intenciones, para saber qué parte de responsabilidad tengo y para controlar todo ese aspecto violento y agresivo que llevo en mí. Es una lucha, es una conquista de sí mismo. Es el primer gran combate que libra el no violento, contra sí mismo, después contra los demás. Y por otro lado, no puedo considerarme un justiciero si antes no he reconocido la parte de injusticia que yo estoy cometiendo. Esto implica que el primer campo de batalla de la no violencia es mi propio corazón, es el corazón de cada hombre, es la lucha eterna entre el bien y el mal, que primero se libra dentro mío y después afuera mío. Tengo que ir controlando o arrancando esas plagas del alma, como hemos dicho en otra oportunidad, como son la ira, la violencia, la codicia, la envidia, los celos, todas tendencias negativas que desembocan en violencia y destrucción. El no violento en su acción tiene que tener en cuenta algunos principios claves. No importa desde qué principio último fundamenta su no violencia. Puede ser desde la religión, puede ser desde el pensamiento, puede ser de una filosofía independiente. Pero sea cual sea el punto de partida del no violento, hay algunas reglas básicas que él tiene que cumplir para ser no violento, activo y un auténtico guerrero del espíritu. Primero, debe solamente luchar y actuar por una causa razonable, justa y generosa. Si la causa no es razonable y justa, aunque el enemigo esté debilitado, el no violento no participa de la lucha, no se aprovecha de la circunstancia, no soborna ni chantajea, no aprovecha el mayor poder que pueda tener en un determinado momento. Solo si la causa es razonable, justa y generosa, está dispuesto a actuar y a luchar. Es el primer principio fundamental. El segundo, la acción la va a llevar a cabo siempre sin derramamiento de sangre, ni brutalidad física ni psicológica. El no violento elimina todas las formas de la violencia, desde las más abiertas y manifiestas como puede ser herir, lastimar o matar, hasta las violencias que se ejercen a veces por agresividad verbal, por utilización del chantaje o del soborno,
o simplemente utilizando la debilidad psicológica del adversario. Jamás el no violento emplea esos métodos. Erradica todo tipo de violencia en su acción. Si no, no es un auténtico no violento. El tercer principio es que el no violento actúa sin fraude ni mentira, a cara descubierta, soportando las consecuencias que pueden llegar a provenir de su acción con tranquila dignidad. Hemos dicho alguna vez que acá también nos ayuda Gandhi cuando afirmaba que si consideras que una acción es digna de ser hecha, hacela, decía Gandhi. Y soportá tranquilo las consecuencias de tu acción. Y por otro lado, si consideras que una acción es mala y debe ser rechazada, no la hagas. Y soporta tranquilo las consecuencias de lo que puede venir por tu acto. Por otro lado, actuar sin fraude ni mentira y a cara descubierta quiere significar que el no violento jamás recurre a métodos secretos, a la clandestinidad, a las conspiraciones. No tiene nada que ocultar. Aquel que va a utilizar la violencia como recurso para obtener un beneficio, tanto en el campo político como social, muchas veces recurre a la mentira, a la astucia, al doble discurso. Una cosa va a decir en público, otra cosa va a pensar y va a preparar en privado. No así el no violento. El no violento es transparente. Dice en privado lo que va a decir en público. Recuerdo ahora lo que sucedía cuando Gandhi intentaba las primeras formaciones no violentas en África, allí por el año 1908, cuando se juntaba con obreros y trabajadores indios, chinos y malayos, y les decían, Gandhi, le decían los trabajadores, entre nosotros hay espías que envía el gobierno inglés para saber qué pensamos hacer. Y Gandhi decía, quédense tranquilos, es más, cooperen con ellos, ayúdenlos, muéstrenle lo que piensan, díganselo abiertamente. Si tienen algún documento privado, entréguenselo, facilítenle el trabajo, porque no tenemos nada que ocultar, porque lo que vamos a decir en esta reunión lo vamos a decir mañana en nuestro manifiesto, en nuestra conversación, en nuestro pedido público. La no violencia no juega sucio, la no violencia lo hace todo basada en la verdad. Por eso que muchas veces los policías, cuando detienen a no violentos, dicen que son las personas más fáciles para ellos, las que más los favorecen, dice, porque primero nos respetan profundamente, no ofenden nuestra investidura, nos tratan con toda consideración, y segundo, cada vez que le pedimos que declaren qué es lo que están haciendo, lo hacen en forma totalmente abierta, explícita y clara. Así que no hay nada que interrogar, no hay que andar buscando ni sospechando que están haciendo ocultamientos. Los no violentos actúan en forma transparente. Este es uno de los grandes aportes, que desarma incluso al enemigo. Cuando hay un conflicto armado, cuando hay un conflicto entre dos bandos, por lo general, ambos bandos están sospechando que el otro está preparando algo en forma clandestina, oscura, encubierta. El no violento jamás hace eso. El enemigo sabe por anticipado lo que el no violento quiere hacer y va a hacer, porque primero se lo comunica a su enemigo, el no violento. Esto es lo que hace a la no violencia una forma de lucha que rompe todos los esquemas tradicionales de la lucha. Por eso el violento se desconcierta frente al no violento cuando sabe actuar de esta manera. Acostumbrado a la mentira, al chantaje y al soborno, se enfrenta con alguien que no se puede sobornar. Se cuenta que cuando Gandhi estaba en África, el gobierno inglés le mandaba emisarios para ver cómo podían arreglar cuando había una huelga no violenta. ¿Qué quería Gandhi? Dinero, poder, puestos, prestigio, y Gandhi rechazaba todo. Los emisarios del gobierno inglés emitían al gobierno inglés el siguiente mensaje: no es sobornable, no acepta chantajes, ¿qué hacemos con él? Entonces, por lo general, el gobierno inglés respondía: negocien claramente, hablen claramente con él, qué es lo que realmente quiere y qué se puede hacer, porque es inútil, no se lo puede manipular, ni utilizar, ni sobornar. Esa es una de las armas más poderosas de la no violencia. La verdad. Se sostiene en la verdad. Y el cuarto principio de la no violencia es que se actúa con respeto por el enemigo. Respeto por su dignidad, respeto por su libertad, respeto por sus bienes, por sus propiedades, por su decoro, y aspirando siempre a convertirlo.
Gandhi decía muy bien también aquí, el no violento nunca espera humillar o vencer al enemigo. Siempre espera convencerlo, persuadirlo, por eso le exhorta, le sugiere, nunca le quiere imponer el bien a la fuerza, se lo muestra y espera que el otro en su conciencia lo asimile, lo capte y lo acepte, pero jamás lo impone. Por eso no recurre jamás el no violento a las amenazas, al miedo o al supuesto poder que pueda llegar a tener. Nunca se aprovecha de su poder. Eso es lo grandioso de la no violencia. Porque uno puede ser no violento por impotente, por débil, porque no le queda otro camino, pero esa es una no violencia indigna, inferior. La no violencia valiosa y digna es la que se produce cuando yo, teniendo todo el poder, incluso para dominar al otro, rechazo todo eso y me someto incondicionalmente a principios de justicia, de rectitud y de amistad. No quiero aprovecharme del poder que las circunstancias me pudieron dar. Jamás hago eso. Eso lo puede hacer el poderoso, eso lo puede hacer el violento, pero nunca el no violento. Que con humildad, aún teniendo todo el poder, actúa como si no lo tuviera. Es realmente maravillosa la acción del no violento porque jamás se va a aprovechar del enemigo. Gandhi decía, no es de caballeros, cuando hay un combate, aprovecharse de la persona que se resbaló y cayó y está en una situación de indefensión o perdió el arma. El no violento es un caballero en el combate, espera que su adversario esté de pie, que tenga todos los medios, que disponga de todos los poderes y entonces sí está dispuesto a luchar de igual a igual. La no violencia como empresa requiere, evidentemente, sobre todo como empresa colectiva, de líderes y jefes. La educación para la paz que se le debe brindar a las personas debe contribuir a refinar la percepción y la adhesión a estos hombres virtuosos y razonables. Porque muchas veces se dice que seguir a un líder es peligroso, dado que el líder puede conducir a sus seguidores a cualquier fin, los puede manipular, los puede utilizar y los puede engañar. La no violencia enseña a reconocer cuál es el verdadero líder que debe ser seguido, qué características, qué virtudes, qué cualidades tiene que tener. Y entonces sí, seguirlo después con lealtad y confianza si se lo descubre, teniendo en cuenta que es una persona prudente y justa y por lo tanto vale la pena confiar en él y estar dispuesto a servirlo. Pero primero hay que tomarse el trabajo de ser observador con detenimiento para comprobar o verificar si realmente ese líder no violento tiene las cualidades que se requieren y se exigen para la acción no violenta. La historia, según puede observarse, está plagada de crímenes, barbaries y guerras. Los hombres tienen que esforzarse por hacer otra historia, menos cruel y más digna. Para eso se requieren buenos líderes. Si nosotros observamos la historia, vemos que los líderes violentos estimulan en sus seguidores la agresividad, el odio, el egoísmo, el orgullo. Siempre ven al enemigo como digno de ser destruido, al enemigo como la encarnación misma del mal. En cambio, los líderes no violentos se esfuerzan por estimular el lado bueno del corazón del hombre, movilizando las energías en dirección a la conducta prudente, generosa y justa. El líder no violento se niega a ser endiosado y corrige respetuosamente tal propósito toda vez que se lo intenta. Prefiere sugerir, persuadir y atraer por la verdad que enuncia y por la nobleza que irradia. Jamás recurre a la coacción, a la arbitrariedad y a la mentira. Se niega siempre al engaño. Con firmeza y claridad predica y practica la paz y la armonía. Nunca exalta el odio ni la venganza. Jamás se permite a sí mismo usar a los hombres como medios para satisfacer sus caprichos y deseos personales. El líder no violento atrae pero no retiene. Es lo bastante valioso para que los demás se le aproximen y lo bastante respetuoso para que no se apeguen a él y puedan seguir libremente su camino y adherir a las causas que ellos crean valiosas y convenientes. La no violencia es un principio fundamental que puede ser vivido e interpretado desde varios puntos de vista. Es esta variedad en la unidad lo que permite que las diferencias y los matices se den entre los seguidores de la no violencia.
Ahora, los no violentos, aunque tengan características que los diferencian, por lo menos en algunos aspectos, tienen en común que para todos es fundamental y determinante el respeto a la vida humana. Por lo tanto, se puede ser amigo de la paz y de la no violencia y servirla dentro de los partidos políticos, en las organizaciones religiosas, laborales y culturales, ya sea en forma colectiva o luchando individualmente, según la propia vocación o inclinación. En las grandes causas no es el número de luchadores lo que cuenta, sino su calidad. Los más grandes espíritus siempre están dispuestos a combatir solos si es necesario. Así que el líder no violento, o el hombre no violento que no es líder pero que está dispuesto a la lucha no violenta, está dispuesto a dos aspectos. O lucha en un partido, en un movimiento, en una organización, o lucha solo. Porque sabe que la calidad de la lucha está dada por la adhesión a los principios de la no violencia. No importa si hago poco o hago mucho. La calidad de mi acción va a influenciar sobre los demás y va a repercutir favorablemente en la sociedad. Quizá en forma multitudinaria, si soy un integrante de un gran movimiento colectivo, o quizá en una forma de irradiación lenta, pero segura y efectiva, si yo voy luchando solo y voy, a través de mi ejemplo y de mi conducta, provocando la transformación de los que están cerca o de aquellos que se enteran de mi acción no violenta. El no violento se puede decir que es un verdadero guerrero del espíritu. Nosotros entendemos que una persona es guerrera cuando tiene armas o cuando es capaz de fortaleza y de brutalidad física, es decir, que puede provocar un daño en la otra persona. En cambio, los no violentos han demostrado que se puede ser guerrero del espíritu, guerrero sin armas, guerrero sin violencia, porque se requiere fuerza del alma para llevar adelante la no violencia. Dijimos anteriormente que sin valentía, sin coraje, sin autodisciplina, sin autodominio, sin rectitud, sin generosidad desbordante, no se puede ser un verdadero no violento. Por eso muy bien, el no violento merece ser llamado un guerrero del espíritu. El guerrero violento utiliza la fuerza de la espada o de las armas o de la agresividad física. El guerrero no violento usa solamente las fuerzas del alma, que son la verdad, la rectitud, la paz y la no violencia. Se suele decir que un ejemplo vale por 1000 palabras. Y hemos en nuestras conversaciones citado muchas veces al Mahatma Gandhi, el líder de origen indio del siglo XX, maestro de la no violencia, cuya acción colectiva es quizá la más grande que se conoce en la historia hasta ahora, de un procedimiento no violento que compromete prácticamente a un pueblo entero y que implica transformaciones sociales y políticas. Conviene entonces especificar qué fue realmente Gandhi y como líder y sabio de la no violencia, empezando por plantearnos qué es en realidad un buen líder. Únicamente la persona que practica la verdad, la rectitud, la paz, la bondad y la no violencia va a experimentar la alegría que dan y al compartirla con otros podrá ser considerado un buen líder. Un buen líder deberá ser desinteresado y estar lleno de espíritu de sacrificio. Deberá renunciar a todo instinto de dominación, de posesión y de codicia y entregar su vida entera al bienestar de la sociedad y de su país y en casos extremos de la humanidad. Habrá de interesarse y trabajar solamente por lo que beneficia a la gente. Deberá estar preparado para hacer hasta el sacrificio supremo por el bien de los demás. Siempre el mundo, y mucho más hoy, necesita de líderes que sean guías en la acción, que sean verdaderos ejemplos vivientes, que permanezcan como seres humanos virtuosos que sirvan de ejemplo para los demás, durante la prolongación de su existencia física y después más allá de su muerte, influyendo por su ejemplo, por su conducta y por su actitud. Estas palabras parecen haber sido escritas para hacer referencia al Mahatma Gandhi, que como hemos dicho, este notable líder y sabio de la no violencia de origen indio,
que aplicó la no violencia como procedimiento de liberación de un país, tratando de alcanzar la libertad de la India frente al imperio inglés por medio de la acción no violenta, algo inimaginable antes de Gandhi, con un resultado positivo y satisfactorio que demostró qué poderosa es la no violencia, qué arma más grande tiene el hombre, que tienen los pueblos pobres y desarmados, que cuentan con esta arma, que si la conocieran, que si se las hiciera conocer a la gente, profundizándola como método, como doctrina, como forma de organización y de acción, sería realmente extraordinaria. La no violencia es, de todos los bienes y de todos los valores y de todas las virtudes que el hombre puede alcanzar, sin duda la mayor. No hay acción correcta superior a la no violencia. No hay virtud superior a la no violencia, porque en realidad la no violencia practicada y vivida a escala individual, familiar y social, en realidad encierra tantas virtudes que es una especie de virtud síntesis que reúne muchas otras. Esto lo demostró también Gandhi. Cuando a Gandhi se le decía que, si miramos la historia, está llena de crímenes, de violencia y de barbarie, y que el hombre es más cruel que bondadoso, Gandhi respondía que es verdad que en la historia vemos mucha violencia, pero es cierto también que en la historia han existido hombres y mujeres que han actuado sin violencia y que han dado el ejemplo de otra actitud posible. Por otro lado, decía Gandhi, sabios, profetas, pensadores y filósofos han declarado a lo largo del tiempo que la no violencia es posible para el hombre, que el hombre encierra esta capacidad, la de superar su condición animal, su agresividad, su instinto violento, y transformarse en un ser no violento. Gandhi decía, los sabios han demostrado que la violencia puede ser la ley del animal y del bruto, pero la no violencia es la ley del hombre, porque es la ley del espíritu, porque es la ley de la razón, porque es la ley de la conciencia superior del hombre. Y el hombre merece ser llamado como tal cuando es capaz de dominar su violencia y su barbarie instintiva y se transforma en un ser no violento, que se guía por la razón, por la voluntad y por la virtud. Por eso, decía Gandhi, todo hombre encierra la capacidad de ser no violento. Y, si vemos que en la historia ha predominado la violencia, podemos decir que entre las capacidades del hombre existen también la posibilidad de hacer otra historia. Hagamos otra historia, decía Gandhi con serenidad, porque está dentro de la dignidad humana y la capacidad humana poder ser no violento, y debe serlo. Es ofender la dignidad del hombre decir que nunca va a poder ser no violento colectivamente. ¿Que le va a costar mucho? Sí, sin duda. ¿Que va a llevar tiempo? ¿Que las multitudes, las comunidades y los pueblos terminen por aceptar la no violencia como método de acción y como forma de vida? Sin duda. Pero que todo hombre, por simple y sencillo que sea, tiene en su corazón y en su alma la capacidad de desarrollar la no violencia, seguro que sí, decía Gandhi. Esa es mi confianza, esa es mi firmeza, esa es mi certeza. Y lo aplicó. Creyó que las masas, que las muchedumbres podían ser poco a poco convertidas, convencidas en la doctrina, en la aceptación y en la acción no violenta. El genio de Gandhi para la no violencia es realmente admirable. Gandhi no fue un hombre de muchas lecturas. Leyó algunos libros, algunos textos sagrados de distintas tradiciones espirituales que le permitieron llegar a la conclusión siguiente. Dicen muchos textos sagrados, la violencia es tolerada, es permitida. Pero en realidad, si se lee entre líneas, lo que se predica como exigencia profunda y definitiva para el hombre, dice Gandhi, es la no violencia. Y entonces, si grandes sabios y profetas, si los textos sagrados, si los anhelos más profundos del corazón son hacia la paz y la no violencia, quiere decir que el hombre puede y debe aplicar la no violencia en su conducta cotidiana. Y es así como Gandhi, inspirándose, encontrando información en esas lecturas diversas de textos sagrados de algunos escritores y pensadores, llegó a la conclusión de que la no violencia es posible no solamente a escala individual, en mis actitudes con mi familia y mi grupo inmediato, sino a escala social, y agregó más, a escala colectiva, a escala política, y llegó a decir entre las naciones, provocando en algunos una sonrisa cuando no una carcajada,
pensando cómo vamos a aplicar la no violencia a escala masiva cuando vemos que los países poderosos, cargados de armas, dominan sin ningún tipo de compasión ni contemplación a países más débiles que desesperados tratan de armarse para defenderse. Gandhi decía: eso sigue ocurriendo en la historia. Los hombres todavía no han desarrollado el conocimiento de la no violencia. Creen que es un sentimiento y un anhelo de paz nada más. No se dan cuenta que en realidad es una disciplina, es una doctrina y es un método de acción que hay que conocer. Por otro lado, ya comenzaba a observar Gandhi, si para prepararse a la guerra o para la guerra se estudia, se desarrollan informaciones y conocimientos, se apela a recursos económicos, políticos, bélicos, y se lleva años de preparación para hacer una guerra, ¿cómo no se va a poder enseñar la no violencia también como doctrina? ¿Cómo vamos a pretender que la no violencia se practique así nomás, de buenas a primeras, sin ninguna preparación previa, sin ningún conocimiento? No, la no violencia no es expresión de deseos solamente. Es una forma de acción, es una disciplina, es una doctrina, y a eso hay que apuntar. Y así Gandhi lentamente comenzó a probar, a experimentar esa no violencia que había leído en Sabios y Maestros. Comenzó a aplicarla, se transformó en una especie de practicante y corrector de la no violencia. Por allí se daba cuenta que se equivocaba en los métodos no violentos y volvía hacia atrás. Gandhi decía: yo voy avanzando de verdad en verdad, la no violencia la estoy explorando, no la conozco, sé que existe, sé que es verdadera, sé que es lo mejor, pero la voy probando a escala masiva, a escala individual, en las relaciones inmediatas. Voy comprobando eso que llamamos no violencia. Por eso se lo puede considerar el recreador, porque en realidad fue dicha por grandes sabios y maestros desde la antigüedad, pero es el recreador de la no violencia práctica, un verdadero experimentador de ella. No es casualidad que tituló a uno de sus libros Mis experiencias con la verdad. Mis experiencias con la no violencia tendría que haber sido quizá el título más correcto. Aunque él consideraba que la no violencia y la verdad son sinónimos, son como las dos caras de una misma moneda, porque adherirse fuertemente a la verdad es no necesitar ni de la mentira, ni del chantaje, ni de la violencia, ni del soborno.